Estamos acá en una entrevista a la doctora Lucila Bugallo, es antropóloga, investigadora del Instituto Interdisciplinario de Tilcara, Jujuy, y profesora en la Universidad Nacional de Jujuy. Ella trabaja sobre rituales, prácticas y materialidades de las actividades productivas de las poblaciones de la Puna. Así te he definido, espero que te guste. Lucila, yo sé que hace un tiempo, desde hace ya un tiempo largo, y es ahí por eso nos conectamos, estás trabajando en la obra de Hermógenes Cayo, digamos, distribuida en la Puna. Quiero que nos concentremos en eso, en tu estudio sobre la obra de Hermógenes, particularmente las urnas, y cuáles son las características de esas urnas tan lindas que a vos y a mí nos gustan, y espero que al público en general. Entonces yo te pregunto, pero vamos a hacer primero una pequeña introducción sobre los retablos en el noroeste argentino, si te parece bien. Bueno, sí, justamente te iba a decir que empezáramos un poquito por ahí para contextualizar, digamos, qué son las urnas de Hermógenes Cayo, o sea, el contexto, digamos, sociocultural y de las materialidades religiosas en el mundo de Hermógenes Cayo, ¿no? Sí. Y de hecho, yo llegué a las urnas de Hermógenes Cayo a partir de otras urnas que no eran de Hermógenes, y sobre todo por un interés por los rituales productivos. Como bien expresaste, yo trabajo sobre las economías domésticas, las producciones, los rituales de producción, Sí. Y de esa manera me empecé a interesar hace ya mucho tiempo por los santos patronos del ganado. Eso me interesa mucho que lo hablemos en una segunda parte de la entrevista. Existen en los Andes estos patronos, ¿no? del ganado, y en la Puna también. Pero no querés que lo desarrolle ahora, entonces. No, si querés empezamos con esta cosa de la historia de las urnas en la Puna. Ajá. Bueno, entonces, las urnas, digamos, llegaron a la Puna, como llegaron toda, digamos, la materialidad de la religión cristiana católica, Sí. En la colonia, ¿no? Sí. Y formaron parte de los elementos, digamos, del proceso de evangelización, ¿no? Correcto. Pero bueno, yo no soy historiadora y no sería mi especialidad poder referirme con precisión a todo esto, pero tenemos hay varios documentos, varias fuentes que refieren a la apropiación de las urnas o de los retablos portátiles por parte de poblaciones andinas, Sí. aymaras y quechuas, durante la época colonial. Apropiación quiero decir que las tenían en sus casas, eran altares domésticos, Sí. y que realizaban prácticas con ellas, ¿no es cierto? Bueno, luego ya hablando de la Puna, estos retablos son retablos, como bien dije, domésticos, están en las casas o en los oratorios domésticos. Sí. Y son llevados a las iglesias cuando se realizan las fiestas patronales o las fiestas del pueblo. La gente lleva sus retablos. Antiguamente se realizaban misachicos, que son procesiones con los retablos particulares, que son llevados a la iglesia para que presencien las misas, porque sí. Es importante para los santos, santas y vírgenes que residen junto con las familias en sus domicilios particulares, escuchar misa y participar junto con los otros, digamos, seres poderosos, podríamos decir, de estas misas, que no solo son escuchar la misa, sino que son como ofrendas en todo sentido, de sonido, de sahumerios, de humo. Sí. Entonces, de esa manera, estas urnas domésticas participaban de los rituales colectivos, ¿no? Junto con sus familias que las trasladaban. Sí. ¿Vos no decís en pasado porque ya no existe eso? Esa costumbre. Las urnas siguen participando de la misa, pero ya no se realizan los misachicos, digamos, la gente ya difícilmente vaya caminando. Estos misachicos, o sea, recorrían largas distancias. De hecho, Hermógenes Cayo participaba de la fiesta de la Candelaria, claro. y de la fiesta también de la Virgen de la Inmaculada el 8 de diciembre, y de Candelaria el 2 de febrero,
y caminaba una distancia considerable desde Miraflores de la Candelaria hasta el pueblo de Cochinoca, ¿no? Sí. El pueblo de origen colonial de Cochinoca, para llevar digamos, a su virgen en la urna a esta fiesta. Entonces sí, siguen participando, pero ya la llevan en vehículo, en camioneta. Sin embargo, a veces, antes de llegar al pueblo, bajan y lo llevan caminando y se tiran bombas y se hace como esa parte del ritual de la última parte antes de ingresar al pueblo, ¿no? Y bueno, luego la verdad es que hay menos participación en las fiestas patronales, es más bien la gente mayor, por ahí la gente joven no tiene, pero hay gente joven que también tiene una participación, un interés en Sí. práctica. Una pregunta, que está bueno aclararlo. ¿Hermógenes es el primero que construye estas urnas de 4 caras de vidrio y una estructura de madera? ¿O ya había antecedentes antes de que él empezase a hacerlas? Bueno, entonces quizás comento un poquito cómo son las urnas de Hermógenes y en qué se diferencian de las otras. Porque, totalmente, sí, por favor. Sí. En general, las urnas que encontramos en la puna son urnas de madera que se llaman, se las puede llamar ciegas, en el sentido de que son todo un receptáculo de madera, con 2 puertitas que se abren, también de madera, y generalmente están pintadas en su interior y no suelen estar pintadas en el exterior. Sí. Luego, hay algunas urnas que son una caja de madera con un vidrio frontal y sin puerta. Sí. Pero luego las urnas que realizó Hermógenes, que son más del tipo nicho, ¿no? Como los nichos que hay en ciertas iglesias, que los conocemos, estos nichos digamos, de estructura de madera con 4 lados de vidrio, estos parecería que aquí, por lo menos en lo que es Jujuy, los introdujo Hermógenes, ¿sí? Qué bien. Los introdujo Hermógenes, digamos, si pensamos en urnas de uso doméstico y digamos, de sectores indígena campesinos. Esto es muy importante, porque posiblemente ciertas familias de los centros urbanos de Jujuy y del noroeste argentino pueden haber tenido nichos de alguna advocación de la Virgen o de algún santo, en fin, o mismo de Jesucristo, ¿no? Y que haya estado o en sus casas, en las capillas de las haciendas, por ejemplo, o que los hayan llevado a las iglesias, incluso las familias podían tener una capilla dentro de la iglesia. Bueno, esto ya lo conocemos digamos, de Europa y de otros lugares. Pero a lo que hace a las urnas de uso doméstico en sectores indígenas campesinos, Hermógenes introduce, digamos, esta novedad de las urnas vidriadas, que en el caso de él, algunas tienen 2 vidrios, 3 vidrios y 4 vidrios. Exacto. Lo más común es que tengan 3 vidrios y un lado de madera, ¿sí? Pero he encontrado algunas que son con 4 lados de vidrio. El fondo ciego, digamos, claro. Sí, exacto. Pero he encontrado algunas, no muchas, 2 por lo menos, con 4 lados de vidrio, y ahora he encontrado una que tiene el frente de vidrio, los lados de madera y el lado posterior con un vidrio más pequeño. Es bien interesante porque es como como si tuviera una ventana atrás. Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Sí. ¿Y qué se ve a través de ese vidrio más pequeño en el anverso, en el reverso? Se ve la parte de atrás, digamos, de la imagen. Bueno, de la advocación, digamos, que en este caso no es una imagen de bulto, una pequeña imagen de bulto, sino que es una estampa, porque también estas urnas no siempre tienen pequeñas imágenes de bulto de los santos, de las santas o de las vírgenes, sino que a veces tienen estampas, y muchas veces Hermógenes lo hacía así, les hacía como una suerte de cuadro a la estampita o a la estampa, ¿no? Una pregunta, en función de lo que decís, una pregunta. Los santos que venían en las urnas, llamémoslo viejas, que son las urnas ciegas de todos lados, ¿los trasladaba Hermógenes a las urnas construidas por él? Sí, Hermógenes trasladaba los santos, o bueno, digamos las imágenes estas que acabas de nombrar, a veces las trasladaba junto con la antigua urna. Esto yo no sé si, yo creo que era más bien un pedido de la familia. Seguro. Porque hay urnas de Hermógenes que en el interior está ubicada la antigua urna, digamos, de madera. Además eso también es importante, no es solo que es toda de madera, urna ciega, como dijimos, sino que sus dimensiones son mucho más pequeñas. Entonces, Hermógenes la introducía en la nueva urna vidriada, ¿no? Qué bien. También a veces descartaba, digamos, esas urnas antiguas y ponía a las imágenes dentro de la nueva urna, pero en general las retocaba, ¿sí?
es las cierto. repintaba. Sí, O lo he sea, visto, sí. sí, él buscaba que todo ese conjunto de lo que él estaba construyendo con esa nueva urna quedara lo más hermoso posible, porque era para la Virgen, o era para el santo, él era Exacto. un hombre profundamente devoto. ¿Sí? Y Pero eso quizás lo tratemos después, ¿no? la intención de las personas que le pedían una urna de estas vidriadas a Hermógenes era hermosear más aún la Virgen o los santos que estuviesen adentro de la urna. Era una intención, vamos a decir, de modernizarse o de hermosear el objeto a devocionar. A ver, creo que se cruzaban diferentes cuestiones, ¿no? Sí, De todas maneras, la idea de hermosear no es tanto con una idea de una cuestión estética, así que uno lo considere bello, sí, sino de darle lo mejor a la Virgen, al santo, digamos, porque estas personas eran y son profundamente devotas exacto. digamos, de las advocaciones, bueno, que son las suyas. Sí, Y tienen una relación con esa imagen que tiene poderosa, vamos a decirlo, que incluso muchas veces sobrepasa a la familia, digamos, propietaria, porque había algunas, digamos, tal virgen, por ejemplo, era conocida la virgen tal o el santo tal, y llegaban de muchos lugares lejanos para las fiestas de esa, digamos, sí, de esa imagen, de esa advocación, y tenía como irradiaba un poder hacia toda una zona, digamos, un sector. sí, Entonces, por un lado, el tema de eso de por qué se hermosea, ¿no? ¿Para quién? exacto. Sí, o sea, se lo hacía para la Virgen, para el Santo, no para las personas. Sí, Y por otro lado, la cuestión de modernizarse, no sé si era visto tanto en una idea de modernizarse, pero en todo caso, Hermógenes sí incluyó elementos que él vio en otros lugares, algunos que los veía en las iglesias de Casabindo, de Cochinoca, donde él participaba de fiestas, digamos, de la comunidad, sí, otras en revistas, en estampas, en fin. Era una persona muy observadora, Hermógenes Cayo, y exacto. era muy delicado y muy observador. Sí, Y por otro lado, él participó del Malón de la Paz a Buenos Aires en el año 46, y ahí él observó otras cosas en otras iglesias y en la Basílica de Luján. Entonces, claro, él incluyó. hablemos de eso porque a vos y a mí nos encantan los remates de las urnas de Hermógenes, que son esas pequeñas maquetas de iglesias, a veces de 3 naves, con arcos de medio punto, maravilloso. Extendete allí porque Sí, es un detalle muy característico de él. sí, él, bueno, como digo en el texto que ya publiqué, hay 3 características principales, ¿no?, de las urnas de Hermógenes: Sí, el tipo de flores, la sí, inclusión del vidrio y estas partes superiores que son muy arquitectónicas. Digamos que sigo pensando y voy a seguir pensando en Hermógenes y en el mundo de Hermógenes. Y él, en definitiva, él quería hacer una iglesia. En realidad, él no quería hacer una urna, él quería hacer una iglesia o una capilla, digamos, ¿no? sí. Y de hecho, él le dice a Jorge Prelorán, en la película que filmaron, en el momento en el que vos estabas presente, porque ahí Mm, estabas vos con Jorge Prelorán, lo voy a leer. Él le dice: la urna es una capillita que hacemos para poner las imágenes veneradas. O sí, sea que él está diciendo claramente que él en realidad está haciendo una capillita. Y entonces estas partes superiores son muy arquitectónicas e incluyen elementos digamos, de lo que es la parte de las naves de las iglesias, o bueno, como acabas de decir, pero a sí, veces incluye elementos que son como de los retablos mayores de las iglesias. O sea, incluye, bien interesante, porque ahí incluye elementos que son del exterior y del interior de una iglesia. tal A cual. veces son retablos, a veces son el altar, a Claro, veces son las cúpulas de una iglesia, ¿no? claro. Entonces está como lo interior y lo exterior ahí, y entonces él construye toda esa arquitectura, Bueno, eso y es entonces, interesante porque en las iglesias de Bolivia y Perú, que vos conocés muy bien, a veces el frente es un retablo, el frente de esas iglesias arquitectónicas es un sí, retablo.
Está muy Sí, bien. exactamente, exactamente. Pero él lo pone arriba, él lo pone en la parte Sí, superior, ¿sí? sí, En la sí, parte sí, superior. sí. Entonces uno ve, incluso a veces uno ve las cúpulas y luego encuentra partes del altar o de la custodia de la hostia junto Tal con la cual. cúpula. Entonces está todo esto, como todos estos elementos de la arquitectura interior y exterior de los templos, digamos, Sí, católicos, cristianos, sí. articulado en esa parte superior. Así que bueno, él construye esa capillita, como él bien dice, y digamos, bueno, son de una elaboración muy compleja y muy delicada, porque además está todo hecho en madera, de manera completamente manual y artesanal. Tal cual. Digamos, las herramientas que utilizaba eran bastante Primitivas, simples. sí, 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 simples diría yo, más que primitivas, pero son herramientas así que las construía él mismo además, sí, como ¿no? sus Entonces, pinceles, que después quiero que él, hablemos de los colores. digamos que así como hacía las urnas, hacía las herramientas, y entonces todo eso era un trabajo en realidad de, de talla, ¿no? Era todo como tallado en realidad. Sí, No usaba tornos, ese tipo no, no, usaba todo, o sea, eran todos como un trabajo de talla en madera, vamos a sí, se decir, nota ¿sí? en el desbaste de la madera, se nota eso, sí. Sí. Y ahora lo que también me llama la atención, que a pesar de eso, era como de una exactitud en la simetría de las formas, Sí, muy llamativa, y a la vez las medidas no son medidas estándar, que uno puede decir que yo todas las urnas las hace de que yo de 30 por 20 el frente, no. Y en general son como, por ejemplo, 20,5, qué sé yo, son todas medidas ah, así, porque las vengo ajá, midiendo, ajá, y es bien llamativo eso, como que no hay, como que no tiene medidas estándares. qué Cada bueno. una es un objeto completamente único y nuevo y está hecho para esa virgen, para ese santo, ¿no? Bueno, vos No te has sé. transformado en una especialista porque después de la película y de los objetos que están en el Museo José Hernández, que es motivo de esta exposición virtual, vos has encontrado, no sé, 15 o 20 urnas más de Hermógenes repartidas en la puna. Eso es una maravilla, ¿no? Porque le has seguido la huella a este hombre que era un artesano, un imaginero y un pintor destacado, como creo yo que es. Sí, sí, yo he encontrado, digamos, he encontrado algunas que las he podido ver de manera directa y medir y fotografiar, y otras Sí, que las he conocido a través, por ejemplo, en la película aparece una urna sí, que luego yo no la vi de manera directa, pero en fin, en total, entre las urnas que yo pude ver de manera directa y las que vi a través de la película de fotografías, ya he repertoriado 33 urnas de Hermógenes. ah, O qué sea que maravilla, sí, qué sí, sí, maravilla. así que sí, y recientemente estuve en la Puna y pude ubicar 6 más, o sea, había llegado a Estupendo. 27 y ahora encontré 6 más que El, eran desconocidas para mí, no, no no, 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 desconocidas. está bien. No, pero un detalle interesante. El radio de acción, el radio escapaba a Abrapampa, escapa a la zona cercana donde vivía Hermógenes. Venían de lejos a pedirle a él. No, las urnas de Hermógenes, bueno, hoy en día pueden estar en otros lugares porque las familias se movieron y pueden haber llevado sus urnas. De hecho, yo sé Bien, que hay gente que las ha trasladado a Jujuy y después claro. no sé si las han trasladado a otros lugares, eso no lo sé. Pero en la época en que Hermógenes vivía, construía estas urnas que la gente le encargaban y que estas urnas estaban, digamos, eh, en acción, estaban actuando en ese mundo puneño, ¿no? Sí, Eh, participando de las patronales, participando, además en sus oratorios, había oratorios donde también se hacían fiestas, o sea, las urnas participaban de las grandes fiestas de la zona, tanto de la iglesia de Casabindo como la de Cochinoca, según donde vivían las personas, y claro. luego también algunas recibían sus propias fiestas en sus domicilios, ¿no? Ajá, Bueno, el radio este, como vos me preguntás, de dónde le encargaban las urnas Hermógenes, quiénes eran, sí, digamos, sus clientes, por decir de alguna sí, manera, sí, sí. es principalmente el departamento de Cochinoca, ¿sí? Ajá. Bueno, que es un departamento grande, son muchas las localidades donde yo pude ubicar las urnas de Sí, Hermógenes, eh, pero digamos que no, difícilmente se encuentren urnas de Hermógenes en Susques o en, no
sé, en Yavi, ¿no? Las claro. urnas de Hermógenes están en el departamento de Cochinoca, de donde él era de Miraflores de la Candelaria, una localidad que queda a 22 kilómetros de Abrapampa, digamos de Bien. Abrapampa hacia el sur, ¿sí? Y sus Bueno, urnas estaban en esa zona. cabe suponer que en esas reuniones en Casabindo y en Cochinoca, la gente veía esas urnas y los que tenían una urna más antigua le pedían una nueva. Esa era la forma de comercializar, para usar una palabra actual, ¿no? Sí, posiblemente, como son tan fabulosas, la gente cuando vio esas urnas quiso tener una así. Es Exacto. muy posible lo que vos decís, porque después yo he visto fotos tuyas inclusive, donde, o principalmente, más que inclusive, donde uno ve, claro, uno ve varias urnas de Hermógenes de diferentes familias que están en esa fiesta patronal. Sí. Entonces, uno empieza a ver que en esas, digamos, en las fiestas de Casabindo, de Cochinoca, había muchas urnas de Hermógenes presentes, y que es Ajá. algo bien particular de esta zona, como que en las otras fiestas patronales de, qué sé yo, de Yavi, Santa Catalina, Rinconada, en fin, por decir, Sí. no estaban presentes estas urnas tan espectaculares, porque hay que usar realmente la palabra, Sí. Sí. son urnas espectaculares. Eh, no sé cuánto me voy del tema de Hermógenes y de sus urnas, pero a mí me interesa lo que vos has estudiado también tanto, que es los santos y la relación con los animales, y los patronos de esos animales. Contanos algo de eso, por favor. Sí, como siempre digo, cuando empiezo, quizás ya no lo digo tanto, pero cuando empecé a trabajar sobre esto era como tratar de explicar a la gente cuál era digamos, la ligazón con lo que yo venía haciendo, y de hecho en un proyecto que tenemos con mi querida colega y amiga, la doctora Gabriela Sica, en algún Sí. momento ahí, digamos, lo dije de esa manera, que yo llegué a las urnas y a las capillas y a los oratorios desde el corral, ¿sí? ¿Por qué? Porque, claro, trabajando con las economías domésticas puneñas, trabajando con qué produce la gente, cuál es el sentido de producir, cómo se producen, cómo se crían animales en la puna, ¿sí? Claro. ¿Por qué se reproducen los animales? La idea de reproducción, de producción, de recurso, ¿existe en la puna? ¿Es la misma que se considera, no sé, en Buenos Aires, en la Pampa Húmeda? No, no es la misma. Y el modo de producir mucho tiene que ver con los rituales de producción. Y entre Ujú. estos rituales, además de la señalada de la hacienda, la señalada del ganado, que es uno de los rituales principales para los pastores, digamos, de las tierras altas, de los Andes en general, y en la puna también, están, además de este ritual de la señalada, está el tema de los patronos del ganado, de la hacienda. Y cada Sí. animal tiene su patrón. Sí. Y entonces, de hecho, estos santos que son en la puna jujeña son todos santos, hombres, pero esto no es así en todos los Andes. Están como protegiendo ese ganado, son como intercesores que velan por ellos y que van Ujú. a hacer que estos animales se puedan reproducir, ¿no? Entonces la relación con el santo también es una relación que tiene que ver con las economías. Hermógenes, digamos, además de hacer, puede ser de retocar las imágenes, también él hacía, digamos, él hacía imágenes de Sí, bulto, o sí. sea, vírgenes, santos. También hacía los animales. Los santos están con sus animales, que son atributos iconográficos, muchos andinos, que no son de la iconografía, digamos, cristiana. Por ejemplo, San Antonio es el patrono de las llamas, ¿sí? Mira. Entonces, está con sus llamas. Y San Juan es patrono de las ovejas, y Santiago el patrono de los caballos, aunque también se dice que es de todos los ganados. Bueno, y así, ¿no? Luego, por ejemplo, San Marcos es el patrono de las vacas. Y estos santos, San Juan, San Antonio, Santiago, son santos principales. De hecho, esos tres, San Juan, San Antonio y Santiago, son santos principales en la puna jujeña. Ujú. Entonces, bueno, esta relación, y que de hecho esto es una relación que excede absolutamente a la puna y que tiene que ver con todos los Andes, porque los retablos, que también son objetos muy importantes de las costumbres peruanas, de la sierra del Perú, en su origen, antes de los retablos estos que conocemos, que tienen que ver más, digamos, con
con el interés de un público así urbano, coleccionista, y posteriormente con el turismo, Sí, los retablos peruanos se llamaban San Marcos, inclusive se llamaban San Marcos San Lucas, y eran ajá, retablos que tenían que ver con los santos y con los animales y con escenas vinculadas con la vida en la hacienda, ¿no? Digamos, de los criadores, de los pastores y de los patrones de la hacienda. Entonces, ahí está inserta una gran parte de la historia peruana en la sierra, y estos sí, San Marcos eran llevados al corral el día de la erranza, el día que se erraba, que se señalaba a los animales, y presidían la erranza, es decir, ajá. como un ser, una entidad sagrada que está ahí presidiendo y propiciando que ese ritual tenga los, digamos, los Es resultados que se decir, buscan. se llevaban los retablitos al corral donde se marcaban, se señalaba, Sí, etcétera. sí, Ajá, se lo ponía en un lugar del corral y estaba presidiendo la señalada, el San Marcos San Lucas. Siempre en esos retablos estaba San Marcos y San Lucas. Bueno, esto es sí, distinto en la Puna Jujeña. San Marcos y San Lucas, digamos, San Lucas no tiene casi ninguna presencia, y el San Marcos si está, puede estar solo, puede estar asociado con otro santo en relación como patrono del ganado vacuno, de las vacas, de los toros, pero no en esta conformación. Pero ¿por qué hice referencia al caso peruano? Bueno, porque digamos que es otro caso donde los retablos también tenían una relación con los ganados y con la reproducción de las haciendas, etc. ajá. Y yo, estando incluidos dentro del corral, lo que no ocurrió, que yo sepa, por lo menos he indagado bastante en la Puna jujeña, digamos, en la Puna los retablos están o en los oratorios o en las iglesias, ¿no? Pero en estos retablos, y esto es algo que yo ya había estado trabajando anteriormente, se ponen partes del vellón de las ovejas o de las crines de los caballos o de alguna Ujú, parte, corta, digamos, se le corta la cola a la vaca, por ejemplo, sí, eh, o de la lana de la llama, y se pone dentro del retablo. Y esta lana que se le saca al animal, esto lo sé por rituales ganaderos, se llama huaca de la hacienda, ¿sí? Y la ajá. huaca es como una, podríamos traducirlo como algo sagrado, pero esa palabra es insuficiente porque tiene los sentidos que rebasan a la noción de sagrado. Sí, Como una potencia, es algo que está en potencia, es una potencia vital que está ahí, donde desde ahí se pueden generar, digamos, nuevas vidas, por decirlo. Entonces, estas huacas que se guardaban en las chuspas y en los corrales también se guardaban en las urnas, en los retablos de los santos, ¿sí? ajá. Entonces, bueno, esta relación con la producción y con los animales es muy fuerte. Y Hermógenes, además de, como te decía, de retocar las imágenes o de hacerlas, hacía los animalitos. Y eso él los hacía muchas veces tallados en madera. Y estos animalitos que hacía eran los atributos de los santos. O sea, le hacía perdón, me olvidé del burro de San Ramón. Entonces le hacía a San Ramón el burro, le hacía la Claro. ovejita a Juan, le hacía la llamita a San Antonio, y también las pintaba, y son animalitos hechos de manera muy delicada. Pero ya tiene como un estilo, entonces también reconozco si él los ha hecho, porque también puede ser que estuvieran en las antiguas urnas y él los vuelve a introducir en la nueva urna, supongamos, ¿no? Exacto, Pero, exacto. pero él tiene su estilo para hacer los animales también, y además también hacía animales para los pesebres, ¿sí? Que de hecho en la colección del museo, del José Hernández, digamos, tienen ahí en la colección unas ovejitas hechas por Hermógenes, esas Preciosas, ovejitas son sí, para los pesebres, ¿sí? sí, Él las hacía de madera y les pegaba la lana, digamos, de la oveja, la lana sí, del vellón, ¿no? Y claro. hacía estas, que además, una cosa muy interesante, porque ahora vi vamos a decir, otra tropita de ovejas hechas por Hermógenes, ahora cuando estuve recientemente, y me Ajá, di cuenta que últimamente, no sé si has observado, que cuando se hace algún animal, algún objeto, se le hace como cara siempre como, o se lo humaniza o se le hace cara de muñeco. Y sí. Hermógenes no, le hacía cara de oveja, o sea, No, no, y tienen, las ovejas tienen cara de oveja, es fantástico eso. es fabuloso, o sea, no busca darle una cara de muñeco No, o no, de, no. no sé, humanizarlo, no, tiene una cara de oveja. Y incluso eso en la colección del José Hernández está, que tienen ovejas en diferentes posiciones, o sea, hay una que Sí, está rascando, él hace sí, esas ovejas rascándose, sí, como mostrando las posturas y los comportamientos animales, es fabuloso. sí, Eh, Él era del campo, él tenía ovejas, él conocía perfectamente los animales, pero bueno, podría no haberlo hecho, ¿no? Y lo tenía en cuenta todo esto.
Estas ovejas que se hacen para los pesebres se hacen ovejas, se arma el pesebre, y luego se hacen también unos animales de arcilla, que eso lo hace la propia familia, y todo esto del pesebre se llama dar nacimiento. Y a todas estos animales se les llama la hacienda de Belén, o sea, es la hacienda, pero del pesebre, ¿no? Qué O sea que, lindo, qué lindo, sí, es qué hermoso. interesante. Bueno, mirá, hablamos de Hermógenes, hablamos de las urnas, de los animales, hablamos de la puna. Me encantó. Si querés agregar algo para cerrar este precioso diálogo que hemos tenido. Y por ahí podríamos decir algo sobre los colores, ¿no? Ah, Eso me podría ser. encanta. Sí, por favor. ¿Sí? Sí, Las urnas en general tienen colores muy vivos, eso no es algo propio de Hermógenes. sí, Generalmente, como decía, son urnas de madera que se cierran y en general por fuera no están pintadas, en general. sí, Están pintadas cuando uno las abre, entonces tienen mucho color. Eso sí, no es algo propio de Hermógenes. Ahora, Hermógenes hizo urnas que son vidriadas, pero las partes de madera son pintadas, y también él, en muchos casos, pintó los vidrios sí. con un elemento que es muy característico de él, que es como yo le digo que es casi una marca de identidad, que es un tipo de flor. Él tiene un prototipo de esa flor y después se va declinando hacia variantes, ¿sí? Ajá, Hay muchas variantes, pero hay como una flor prototípica de Hermógenes. Y esas flores, bueno, él las pinta en la madera y a veces también en los vidrios. Y las combinaciones de colores, ahí yo no creo que eso sea algo propio de él, eso es algo muy puneño, es decir, los colores son vivos, hay un contraste, y a veces hay tipos de contrastes que tienen que ver ¿cómo decir?, con materialidades que aparecen en otras materialidades, por ejemplo, en las flores del ganado, ¿sí? En ajá, las flores que se les pone a la hacienda el día de la señalada, claro. y que también son combinaciones en la ropa de las mujeres, o lo eran, en todo caso, hasta hace unas décadas, que son tipos de combinaciones y de contrastes que son muy lindos y bonitos para las puneñas y los puneños. Ujú, Entonces, por ahí me gustaría terminar con las palabras de una abuela que se llamaba Pantaleona Mamaní de Condorí, que ella era de Miraflores de la Candelaria, pero luego se mudó a los pagos de su marido, sí. y ella decía, yo le preguntaba, y doña Panta, ¿por qué esos colores? ¿Por qué hay que poner esos colores? Y ella me dice, porque así están bonitos, a la jita quedan. Ah, Y, qué lindo. y así los animales están contentos. Qué Como que hay una hermoso. idea que se lo hace para que el animal también se sienta bien tratado, se sienta considerado, Qué entonces se hermoso. lo hace para el animal. Sí, Muy lindo, muy lindo. Al final de Alajita me encantó. a la jita. Muchas gracias, Por Lucila. favor, muchísimas gracias, Sergio, por esta charla. Por Muchísimas favor, gracias. buenas noches. Bueno.